¿Tienes haters? ¿Has sido alguna vez atacado por tus haters? ¿No entiendes por qué las personas que te critican más son las que están más cerca de ti? En este video hablaremos precisamente de eso y vamos a aprender qué hacer. Porque aceptémoslo, toda esta negatividad a nuestro alrededor realmente nos derrumba. Por más autoestima alta que tengamos, a veces no sabemos cómo lidiar con todos estos haters que están a nuestro alrededor. Realmente te recomiendo que te quedes hasta el final. Este video es muy importante, no te lo pierdas. Antes de entrar en materia, te recuerdo, soy Jenny Mandola. Si te interesan las finanzas, el emprendimiento y el crecimiento personal, este canal es para ti. Suscríbete, dale click a la campanita porque pongo 2 videos cada semana y esa es la única manera de que no te los pierdas. Ahora sí, empecemos. Bueno, y este video no se trata de mí, pero sí, yo he sido atacada por los haters. Y créeme cuando te digo que años atrás no lo supe manejar y puse mis sueños en espera simplemente porque les di a los haters más importancia de la que ellos merecían. Realmente no tenía ese crecimiento personal, el conocimiento ni la confianza en mí misma, las que hoy quiero precisamente que tú también adquieras para que no te dejes derrumbar. Pero bueno, hablemos de esto paso a paso. ¿Quiénes son los haters? Los haters son todas estas personas que vienen a tus redes sociales, a tu página, a ti, que te mandan mensajes, que te hablan en persona, en texto y que te dan todos estos comentarios negativos. Como que, oye, andas en droga o algo así, ¿qué te pasa? ¿O por qué haces eso? ¿Te ves ridículo? O que hagas ese tipo de cosas, ¿por qué te expones así? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir tu familia? Nunca había visto a una persona más estúpida, nunca había visto posts más ridículos, pareces un idiota, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de todo tipo de haters. A los que te lo dicen con su avena, la mayoría de los haters te quieren enterrar un cuchillo y te quieren hacer sentir a ti mal. Lo que hay detrás de ellos realmente es que tú te des por vencido. Y cuando yo entendí esto que te voy a decir a continuación, todo cambió para mí. Los haters son personas que tienen sueños frustrados, no los han podido conseguir y por consiguiente hacer sentir a las demás personas mal los hace sentir mejores a ellos mismos. Entonces, escúchame bien. Estos haters realmente en sí son personas frustradas. Ellos mismos no han logrado lo que tú ya te atreviste a empezar, lo que tú ya estás logrando y por consiguiente el hacerte sentir a ti mal los hace sentir a ellos mejores sobre ellos mismos. No, si yo le digo a esta persona que se ve como un idiota, yo por consiguiente soy menos idiota que él. Entonces lo que fue importante para mí entender es que una persona exitosa o encaminada en el éxito no te va a venir a ti con un comentario como esto, porque la persona que realmente se esfuerza y que lucha y que trata todos los días sabe que cuesta mucho trabajo, por consiguiente aprecia el trabajo que tú estás haciendo. No se trata de perfección, se trata de que estás intentando lograr algo. Ahora, esto es paradójico. Muchas veces tus haters principales son aquellos que están más cerca de ti, de los que tú jamás en la vida te esperarías algo así. Tu hermana, tu primo, tu papá, tu sobrino. Y cuando a mí personalmente me pasó esto fue uno de los principales factores que me derrumbó. No sabía cómo manejarlos y les di demasiada importancia. Y es que cuando alguien a quien tú confías te habla con tanto odio, con tanta negatividad, realmente te mueve. Y el error más grande que tú puedes hacer es tomar su opinión ignorante como una verdad. No importa quién es esta persona, tu hermana, tu mejor amiga, si te lo dicen a ti de esa forma tan despectiva y con la intención de herirte, no lo tomes como tu verdad, no te dejes derrumbar. Y sí, lamentablemente es así. Van a estar cerca de ti y nuevamente ellos tampoco han logrado nada. Serán tus mejores amigos o será tu hermana o tu primo, pero tampoco han logrado algo que tú ya estás intentando lograr. Y llegó el momento de darle like a este video. Pulgares arriba, dale like. Muchas gracias. A ver, te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú estás trabajando en tu emprendimiento, estás haciéndole la lucha todos los días, te pones en el ojo público y te esfuerzas por llevarle tu producto al mundo.
y viene tu mejor amiga y te dice, ¿sabes qué? Jenny, eres una ridícula. ¿Qué estás haciendo? Deja de hacer el oso. Ahora te pregunto a ti, ¿tu amiga ya es esa emprendedora exitosa que tú quieres ser? Si la respuesta es no, toma esos comentarios en saco roto. Es el único camino. Si tú empiezas a creerle todo lo que te dicen a ti, tus haters, te afectará de tal manera que perderás tu fuerza, que perderás tu impulso. Por favor, no permitas que alguien con malas intenciones se robe tus sueños. Confía en lo que tú estás haciendo. Y ahora, más importante que esto también es tener la fuerza para distanciarte de esa persona. Oye, una mejor amiga que te habla a ti de esa manera realmente no es tu mejor amiga. Siempre se ha comparado contigo, siempre ha querido lo que tú quieres, y porque ella o él no han tenido la fuerza de meterse al mundo e exponerse al ojo público, ahora te están criticando a ti que sí lo hace. Cuando tú estás trabajando, cuando tú te estás exponiendo, es porque sabes que tienes algo especial que necesitas traerle al mundo. Si tú permites que tu amiga la hater te derrumbe, estarás incumpliendo con tu propósito. Nunca escojas la opinión de un hater sobre lo que tú tienes, sabes en tu corazón que es el legado que tú tienes que traerle al mundo. Ahora, ya dije que necesitas distanciarte de esta persona. Ayer hazlo. No importa si es tu mamá, tu hermano, Pepito, Juanita, bloquéalos. Sentir que no podía alejarme de ellos, darles más poder. Grave error. Si tu hermana, tu tío, tu primo no te apoyan, necesitas sacarlo de tu vida. Si no te sientas culpable, tú no has hecho nada. No los juzgues. Juzgar simplemente te pone en el mismo nivel de esas personas. Mándales amor y déjalos ir. Y lo que viene me encanta. Te juro, te prometo, te aseguro que el día que tú hayas logrado tu meta, estas van a ser las primeras personas que van a venir a ti a felicitarte y van a querer un poco de eso que tú tienes, que tú lograste. Así que cuando eso pase también, mándales amor y recuérdales todo el apoyo que te dieron a ti cuando tú más lo necesitabas. No hay mejor manera de herir, por decirlo así, a un hater que con tu éxito. Permite que tu éxito, tu perseverancia, hable por ti. No te pongas a pelear de tú a tú por lo que tú estás tratando de hacer, porque las demás personas no necesitan ni quieren entender lo que tú estás tratando de lograr. Así que deja que tu éxito hable por sí solo. Y recuerda, aléjate. Si es alguien que no conoces en el internet, en las redes sociales, bloquéalos. Si están teniendo un mal día, son así, son personas que no han logrado nada y que odian ver que alguien más está luchando por sus sueños, así que lo mejor que puedes hacer es bloquearlas. Hay miles de millones, de cientos de millones de personas en el planeta. Vas a encontrarte con aquellos que sí están dispuestos a apoyarte y que aprecias el regalo que tú tienes que traerle al mundo. Bueno, y ahora te pregunto a ti, ¿ya has tenido haters en lo que sea que tú haces? En tu trabajo, en tu emprendimiento, en tus redes sociales, lo que sea. Coméntame y déjame saber si has tenido haters, porque te digo lo siguiente, el tener haters significa que estás haciendo algo bien, estás causando conmoción. Recuerda que nunca podrás caerle bien a todo el mundo, así que el que le caigas mal a un par significa que le estás entrando a muchísimos más. Así que, para cerrar esto, lo que necesitamos hacer es ver a los haters como nuestra motivación de que estamos haciendo algo, de que estamos causando conmoción, y seguir luchando por nuestras metas. Por favor, nunca permitas que una persona con malas intenciones, que una persona frustrada, venga a ti a derrumbarte lo que tú quieres lograr. Nuevamente, no es su culpa. Ellos vienen de donde ellos vienen y están rodeados de sus propias circunstancias, pero te están utilizando a ti como esa bolsa de boxeo para descargar su ira, su rabia, su odio, su decepción, sus problemas, su frustración. Así que no te lo tomes personal, ellos lo hacen contigo y lo hacen con otras personas, y recuerda que hacer sentir a alguien mal los hace sentir a ellos mejores, así que bloquéalos, elimínalos de tu vida y sigue adelante. Porque adivina qué, ese regalo que tú tienes, ese don que tú estás tratando de traerle al mundo es precisamente lo que el mundo necesita. No le niegues la oportunidad a la persona que necesita tu ayuda de recibirla. Eso era todo lo que te quería decir en este video.
Por acá te va a aparecer un link para un video que se llama Compromiso o Interés. Ve a ver ese video y nos vemos por allá. Como siempre, muchas gracias por estar acá. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos. Bye bye. ¿Tienes haters? Espero que no. ¿Tienes haters? Espero que no. ¿Tienes haters?